respecto a las normativas, los programas de integración escolar. Y la parte más importante creo que tiene que ver con cómo es la participación de las familias, así que le vamos a dar espacio en esa ocasión a una invitada que yo también, con quien vine hoy día, que para mí es muy importante que ustedes puedan también ahí contar con un poco con la experiencia desde su rol de cuidadora también. Así que en la última parte también ahí vamos a tener la intervención de María Emilia, que te veo ahí también, ¿ya? Así que vamos a partir. Bueno, como bien señalamos en el título y por ahí también me soplaron que es temas de interés de ustedes, vamos a tener como temática hoy día la educación e inclusión relacionado con las normativas y principalmente el programa de integración escolar. ¿Ya? Este tema principalmente vamos a desarrollarlo a partir de diferentes objetivos. Primero que todo, poder conocer las características en la implementación. Para ello vamos a visualizar un poco el marco normativo y como nos vamos a centrar en generar este diálogo y lograr compartir ciertas experiencias desde ustedes, me interesa también poder resolver algunas dudas que de alguna forma ustedes puedan tener respecto a cómo se van desarrollando estas implementaciones. De pronto ahí tienen un contraste de lo que es lo que ustedes mismos tienen como experiencia en estos apoyos, así que vamos a dar fuerza en ese espacio a que ustedes puedan compartir también sus preguntas y comentarios y experiencias. ¿Ya? Comencemos. Hoy día, como vamos a trabajar respecto a información, a conocimientos, digamos, me interesa que nos hagamos estas dos preguntas. Si bien no las voy a compartir, no espero que las puedan compartir ahora, pero que sí ustedes puedan pensar en estas dos preguntas, ¿ya? Un poquito como, ¿qué esperan de este encuentro? ¿Qué es lo que ustedes quisieran como lograr de aquí en esta ocasión? Y también, como tiene que ver con el tema, ¿qué es lo que ustedes saben sobre el programa de integración? ¿Ya? Entonces, pensemos en esas dos preguntas, pueden ustedes ahí anotarlas en un cuaderno, una nota mental de pronto, quizás incluso pueden usar el chat para escribirlas y enviarlas para que podamos hacer ahí una especie de cómo partimos este espacio, ¿ya? Y también para poder contrastar con qué nos vamos al final de esta sesión. ¿Ya? Así que me gustaría ahí que nos demos ese espacio breve, si quieren lo piensan un ratito y ahí lo registran para que puedan ustedes también tener esta previa. Bien. ¿Cómo vamos a desarrollar este espacio? Vamos a desarrollarlo a partir de 4 ejes importantes. Primero, antes del PIE hubo algo, ¿ya? Entonces vamos a recordar qué es lo que había antes del PIE, ¿ya? Considerando que las escuelas regulares son distintas, ¿cierto?, a las escuelas especiales, por lo tanto, preguntarnos qué es lo que hay antes del PIE. En segundo lugar, ya una vez implementado, ¿cierto?, todas estas normativas que tienen que ver con inclusión, qué es lo que está como piso respecto al programa de integración escolar, tanto leyes como decretos que han surgido a partir de las mismas implementaciones en la escuela y también las mismas dudas que son muy, digamos, frecuentes cuando es que nosotros tenemos que implementar normativas en las escuelas. También vamos a generar como este tema importante de cómo se implementan estos apoyos y también la participación de ustedes como familia en este espacio. Como primer tema entonces, antes del PIE. Bueno, antes del programa de integración escolar, las escuelas regulares presentaban para todas las niñas y niños la lógica de que la escuela tenía un objetivo, que es que todos los niños y niñas desarrollaban ciertas habilidades curriculares y esas habilidades curriculares se relacionaban finalmente con que las habilidades de los niños estaban, digamos, logradas de acuerdo a sus etapas de desarrollo y todo. Entonces, las escuelas regulares no tenían, digamos, una herramienta adicional para poder visualizar qué es lo que es un apoyo, digamos, específico para poder visualizar que habían estudiantes que generaban repitencia un año, 2 años, 3 años incluso. En otras ocasiones se daban cuenta que en la escuela regular también habían estudiantes que pese a que tenían apoyos dentro de la escuela, digamos, del profesor, profesora, se generaban materiales específicos,
de pronto mandaban actividades para la casa. Aún así, habían estudiantes que de alguna forma no lograban ciertos avances o ciertas como habilidades que se esperaban para su edad. Por lo tanto, de alguna forma, la única estrategia que había metodológica para poder considerar que dentro del aula no solamente, digamos, se desarrollan las habilidades de manera lineal, sino que, digamos, estas habilidades era importante también visualizarlas en un proceso mucho más justo, digamos, para los niños y niñas, también adolescentes en algunas etapas. Entonces, al contar solamente con, digamos, el profesor en aula, nosotros contábamos antiguamente con espacios que se llamaban grupos diferenciales, ¿ya? ¿Qué ocurría con esto? Ocurría que en las salas regulares, digamos, habían 40 estudiantes y se denominaban grupos diferenciales aquellos y aquellas que requerían de un apoyo específico, pero este apoyo venía fuera del aula, es decir, una profesora de educación diferencial o una psicopedagoga o pedagogo iba a hacer una pesquisa y veían de qué manera podían darles los apoyos a estos estudiantes. Y de qué manera única era esa, sacar a estos estudiantes regularmente de las salas, es decir, el grupo diferencial representaba una herramienta que finalmente excluía. ¿Ya? ¿Por qué? Porque finalmente los estudiantes, al ser parte de un grupo, se visualizaba y se explicitaba que ellos requerían, comillas, cosas específicas, que otros no. Pues bien, esa herramienta afortunadamente se deja de visualizar como una estrategia para atender a las necesidades educativas, porque ahí surge finalmente toda la visualización respecto a normativas internacionales y también acuerdos que Chile está, por ejemplo, en ciertas convenciones respecto a derechos de personas en situación de discapacidad. Por lo tanto, ese es la previa de un programa de integración escolar. Antes se denominaban grupos diferenciales, entonces se atendían a grupos específicos de estudiantes fuera del aula, y eso era no solamente en una asignatura, sino que en otras más. ¿Ya? Entonces se generaban como dos cursos dentro de un curso. Bueno, esto avanzó y respectivamente tenemos ciertas normativas que por hoy día nosotros tenemos que nos permiten generar un apoyo y también un espacio educativo mucho más justo, igualitario o también inclusivo. Y tiene aquí hice una selección como de cuáles son estas normativas que están a la base. Hay otras más, pero estas son las que justifican, digamos, como el trabajo que tenemos hoy día actualmente. ¿Ya? Todo parte también con ahí una actualización de la Ley General de Educación, que sabemos mucho de ahí del 2009, donde en este proceso se implementa también un decreto que tiene que ver con el proceso de evaluación diagnóstico integral, aquí en el número 1. ¿Ya? Esto ocurre en el año 2009. Antes de ese 2009 finalmente todavía operaban los eh, grupos diferenciales. ¿Ya? Incluso en un periodo estaban todavía colegios con grupos diferenciales y otros colegios que todavía no implementaban el programa de integración escolar. Posteriormente, en el 2010, surge la ley que establece normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social en personas en situación de discapacidad. ¿Ya? Posteriormente, la ley establece, hay otra ley que sale y surge en el 2012 sobre establecer medidas contra la discriminación. Posteriormente, en el 2015, la ley de inclusión determina un poco más de perspectiva, no solamente respecto a personas en situación de discapacidad, sino también un poco más respecto a todo lo que implica diversidades en cuanto a género, diversidades socioeconómicas, etc. Como quinto hito también que sustenta un poco las leyes y los decretos actualmente, está la Ley de Desarrollo Profesional Docente en el 2016. Esto también lo selecciono porque es un hito que marca también las implicancias del mundo docente que no tiene que ver con la especialización de educación diferencial. En el fondo aquí también hay un continuo donde es que no solamente se generan estas necesidades de incorporar profesionales específicos, sino que también los mismos docentes puedan generar otro tipo de herramientas. En el 2018 surgen decretos que también
generan una mayor, digamos, práctica al respecto de la evaluación, la calificación y la promoción. Aquí se derogan bastantes decretos antiguos donde ya eliminamos, por ejemplo, como primera herramienta la repitencia, y otros elementos que también surgen ahí, como la evaluación respecto al diseño diversificado, también a la evaluación considerando adecuaciones curriculares, y también selecciono el decreto que es el decreto 83, que surge en el año 2015. ¿Ya? Estos decretos finalmente son los que nos permite hoy día comprender y hacer una aterrizada, digamos, una acción mucho más concreta de lo que son los apoyos en aula en un programa de integración escolar. Como para recapitular entonces, sería el decreto 170, el decreto 67 de evaluación y el decreto 83. Carolina, te hago una pregunta que acá en el chat nos pusieron una pregunta que como que tiene que ver con lo mismo que estás hablando. Uh-huh. María Angélica pregunta, ¿hay algún dictamen que obligue a los colegios particulares y públicos a aceptar los tutores sombra, que son un apoyo en la educación de los niños TEA? Bueno, ese dictamen sí, surge, hay una, voy a responder esa pregunta muy breve, ¿ah? Pero es un tema muy interesante respecto a lo que significan este último periodo sobre la ley de autismo, ¿ya? Eso sería como una charla muy concreta respecto a la ley de autismo y precisamente, por ejemplo, esta orientación. Sí, hay una indicación específica que los tutores sombra no se reconocen en el sistema educativo como concepto. Lo que sí se reconoce como concepto son apoyos especializados de profesionales específicos. Por ejemplo, atención de técnico en educación diferencial, profesionales de apoyo como educadores diferenciales. No voy a profundizar ahora porque tiene que ver con algo más que viene a continuación. ¿Ya? Entonces, ahí en el fondo en esa indicación sugieren, más bien explican y aclaran que los colegios con programa de integración escolar no deben utilizar fondos del ministerio para generar una contratación con la figura de un tutor SOM, pero sí con otros personal, digamos, profesionales idóneos que tienen que ver con fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionales, educadores diferenciales, incluso psicopedagogía, que antiguamente también estaba esa disyuntiva si ingresaban o no dentro de este pago de subvenciones especiales, ¿ya? Entonces, para darle más contexto, voy a quizás profundizar más en esa respuesta más adelante, en esta parte, ¿ya? Como bien les señalaba antes, nosotros tenemos como base ciertas normativas, y muchas veces las normativas requieren como de un continuo como más claro, ¿ya? Entonces, todas las escuelas públicas que reciben subvenciones del Estado, también particulares subvencionadas, tienen en el fondo este piso, ¿ya? Una escuela que no cuenta con un programa de integración escolar, el decreto 170 es quien nos indica cómo iniciar este proceso, ¿ya? Además, el decreto 170 nos reglamenta y fija las normas para determinar quiénes son los estudiantes con las necesidades educativas especiales que requieren de ciertos apoyos y que por ende son beneficiados de la subvención especial. Aquí hay que aclarar que no es que se reciba dinero específico a las familias o al niño, sino que esta subvención se entrega a la escuela para que la escuela la gestione en función de las necesidades educativas especiales que presente el estudiante, ¿ya? Este decreto genera un reglamento a partir de quiénes son el grupo objetivo, cómo inicia el apoyo para este grupo objetivo, quiénes son los profesionales que apoyan, cuáles son los profesionales idóneos que están en este grupo objetivo, y por ende ahí es donde se genera este como, digamos, como grupo que sería tipificado como el programa de integración escolar, ¿ya? Entonces, aquí esto hay que aclararlo mucho porque se piensa que el decreto 170 es el que, digamos, nos orienta a la implementación y más bien nos orienta en la creación del programa, en las necesidades educativas especiales que se deben considerar en el programa de integración escolar, los profesionales idóneos y el uso de los fondos para ello, ¿ya?
En el caso del decreto 83, es el que aprueba los criterios de orientaciones de adecuaciones curriculares de grupos de estudiantes que presentan necesidades educativas especiales, tanto en educación parvularia como en educación básica. ¿Ya? También nos orienta respecto a la integración escolar de estudiantes con necesidades educativas especiales. Este decreto 83 también es muy importante porque no tiene netamente relación con el programa de integración escolar. Es decir, una escuela que no cuenta con una subvención especial del Estado, es decir, por ejemplo, colegios particulares, nosotros sí debemos mirar igual el decreto 83. Es decir, un colegio que cuenta con programa de integración escolar tiene la obligación, digamos, de contar con digamos, con esta implementación, pero los colegios que no cuentan con PIE, de todas maneras, deben generar esta orientación o acciones que están en estas orientaciones relacionadas con la adecuación curricular, ¿ya? También el decreto 67 conversa mucho con el decreto 83, de hecho se citan uno a otro, ¿ya? Donde es que el decreto 67 tiene relación con que aprueba las normas mínimas nacionales sobre la evaluación, calificación y promoción. Esto quiere decir que en este decreto se describe, por ejemplo, que los estudiantes que presentan alguna necesidad educativa especial deben tener los apoyos, ¿cierto? Digamos, el espacio previo a generar como un análisis de que, por ejemplo, el estudiante no puede progresar en un curso más o debe quedarse repitiendo. En este caso, el decreto 67 obliga, digamos, a las escuelas a que generemos un camino de evaluación justa, equitativa e inclusiva, ¿ya? En el fondo, acá tenemos estos tres decretos que en definitiva para el programa de integración escolar, el 170 regula el uso de las subvenciones, sin embargo, el decreto 83 y el decreto 67 orienta más bien el proceso educativo, ¿ya? Y que no netamente tiene que ver con colegios que tengan un programa de integración escolar. ¿Ya? No sé si ahí hay alguna duda, algún comentario al respecto. Avancemos entonces. Esto es muy clave porque nos ayuda a comprender cómo en el fondo es la implementación del PIE, ¿ya? Esto es lo que se define como programa de integración escolar. En primer lugar, es una estrategia metodológica inclusiva, ¿ya? Que nos permite, en primer lugar, generar ciertos, digamos, estrategias diversificadas donde se cuentan con recursos humanos especializados y también se generan ciertos espacios de conocimientos para que los docentes puedan generar mayores estrategias metodológicas y más justas, generando un uso, por ejemplo, de materiales que sean pertinentes y también diversificados. El programa de integración escolar también permite generar que todos estos apoyos estén centrados en el proceso de enseñanza y no en el producto, digamos, no en el resultado de la calificación, sino que una mirada mucho más del proceso evaluativo, del proceso de aprendizaje, de no solamente curriculares, sino que también relacionadas con otras habilidades para la vida diaria, que también en las necesidades educativas permanentes, por ejemplo, podemos situar muchas veces como un foco más de prioridad que algunos curriculares. ¿Ya? Entonces, en este espacio del programa de integración escolar, el objetivo y una mirada tiene que ver con que se pueda generar una educación mucho más justa, equitativa, igualitaria, basada en la flexibilidad y en la diversificación, ¿ya? Como docentes, como grupos de profesionales que trabajamos en las escuelas, es muy importante tener la noción de que todos los grupos de estudiantes requieren de un proceso que no siempre van a utilizar los recursos que otros estudiantes o que, digamos, de años atrás que estoy usando un material y que me funcionó, va a ser el mismo para todos, sino que esto nos obliga a mirar que cada uno, cada una de los grupos y de los niños y niñas presentan ciertas necesidades. Y aquí hay algo que precisar, que finalmente las necesidades educativas especiales
transitorias y permanentes, no se definen finalmente como que el estudiante o la persona tiene una necesidad, sino que también está centrado en que los apoyos son de estos, pueden ser transitorios o permanentes. Es decir, digamos, cuando también se define que hay una persona en situación de discapacidad, no es que la persona sea discapacitada, sino que la persona enfrenta espacios, enfrenta situaciones que lo dejan en una situación de discapacidad. Por lo tanto, el programa de integración escolar obliga y invita a que las escuelas eliminemos esas miradas que tienen que ver con que es el niño o niña que tiene una necesidad o es el niño o niña que cuenta con una discapacidad, sino que es el entorno que genera ciertas barreras que permite que las necesidades surjan y que por otra parte también se genere esta situación de discapacidad en algunos casos. ¿Ya? Entonces, el programa de integración escolar permite que generen herramientas a los docentes, que se faciliten herramientas a las familias y por ende también que los estudiantes puedan recibir ciertos recursos de apoyos para que sus habilidades se desarrollen pertinentemente a cada niño y niña. En la implementación del programa de integración escolar, las escuelas generan un convenio. Aquí hay un compromiso legal respecto a la inclusión, es decir, un colegio abre un programa de integración escolar, inmediatamente en el fondo se instalan estas temáticas de flexibilidad, de diversificación. También genera un espacio donde estamos obligados a generar una sensibilización a la comunidad educativa, porque tenemos que ir reconociendo las diferencias, es decir, ya eliminamos el discurso de que en esta escuela somos todos de una forma, sino que finalmente vamos reconociendo las características individuales de cada uno y uno, ¿ya? Por ello es que el convenio es algo muy formal, pero muchas veces se mira como un papel más. Entonces, el convenio, cuando una escuela hace este compromiso, finalmente se compromete con acciones continuas que deben ir generándose a largo plazo, y a mediano plazo y a corto plazo. Entonces, aquí les voy a ir comentando también cómo es que es este proceso. El programa de integración se implementa no necesariamente como para todos los estudiantes. O sea, aquí tenemos quizás una contraparte. Si bien hay una cantidad específica de estudiantes que se deben incorporar como parte de un programa de integración escolar, todas las estrategias que se implementan son beneficiarios del grupo de estudiantes del curso. ¿Ya? Entonces aquí está esta mirada que no necesariamente que el hecho de que en un curso yo tenga 5 estudiantes con necesidades educativas transitorias, sean esta, por ejemplo, déficit atencional, dificultad específica del aprendizaje, ellos reciben cierto apoyo, sino que estos apoyos que están pensados en este grupo de estudiantes se puede implementar al grupo curso, incluso a un nivel educativo, incluso a la escuela. Entonces aquí la cantidad de estudiantes es algo que tiene que ver con cuantificar cuáles son la cantidad de estudiantes por curso que requieren de esta subvención especial, ¿ya? Pero ahí la mirada técnica de esto tiene que ver con que todo lo que nosotros pensemos para este grupo deba ser implementado porque puede beneficiar a otros más en una realidad, digamos, educativa, ¿ya? Entonces, nos vamos a encontrar con que hay estudiantes del programa de integración escolar, pero esa cantidad es netamente pensando en la subvención, ¿ya? De cómo nosotros usamos y empleamos ese recurso. Por otra parte, existe una serie de documentación que en el fondo debe acreditar que hay una necesidad educativa especial. ¿Ya? Les recuerdan que le hablé del decreto 170 que nos dice como específicamente cuáles son las necesidades educativas que se deben incorporar en un pie. Bueno, toda la documentación que se solicita en un programa de integración escolar tiene que ver con contar con la evidencia de que se está realizando este apoyo, ¿ya? Entonces, todo esto parte, digamos, con acreditar de manera pertinente cuáles son esas necesidades educativas, ¿ya? Entonces, ahí es donde ingresa en primer lugar la familia. Ustedes parten con una anamnesis, por ejemplo. Necesitamos saber cuál es la historia, digamos, como de nacimiento, incluso de gestación ahí perinatal,
y también cuáles son las condiciones que ustedes ven de estudiantes, de sus hijas, pupilos que están ustedes acompañando y que finalmente ustedes visualizan que puede haber alguna necesidad. Entonces, cuando nosotros hablamos de documentación que acrediten ciertas cosas, tiene que ver netamente también con la evidencia que nosotros tenemos que ir generando para poder validar toda esta subvención especial que se recibe. Ahora bien, toda esta documentación que acredita es muy importante también para conducir los apoyos que se implementan. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si nosotros necesitamos la atención de un psiquiatra para poder analizar si existe o no una condición del espectro autista, ese proceso es pertinente que lo haga un médico, pero que también ese proceso lo vaya guiando si es que, por ejemplo, en alguna etapa requiere de algún tratamiento farmacológico, y todo aquello se va certificando. Por lo tanto, la documentación que se pide en el programa de integración escolar tiene toda una razón de ser, primero en la evidencia, pero también en cómo nosotros vamos generando un proceso continuo de apoyos. ¿Ya? Nos ayuda y nos permite generar este repositorio de todo lo que implica analizar qué apoyo sería pertinente o no. ¿Vale? Por otra parte, bueno, ya señalé que los diagnósticos tienen que estar acreditados por médicos pertinentes, por eso siempre pedimos esta visita a los médicos que sean pertinentes dada la condición. En el caso de autismo, pueden ser psiquiatra o neuropsiquiatra con alguna especialización en autismo, ¿ya? En el caso del déficit atencional puede ser neurólogo, pueden ser psiquiatra, en el caso de otras condiciones que también pueden ser permanentes, en general tienen relación con, por ejemplo, en caso de alguna discapacidad cognitiva, se permite ahí una evaluación de algún psicólogo, psicóloga a partir de un instrumento específico. Por lo tanto, siempre está definido quiénes son los personales, digamos, médicos o profesionales específicos que son pertinentes a cada una de las necesidades educativas especiales, ¿ya? Eh, También, como había señalado antes, el personal docente y profesional de apoyo en el liceo. Nosotros contamos con la posibilidad de incorporar otros profesionales no solamente docentes, como educación diferencial y psicopedagogía, sino que también otros profesionales como fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionales, kinesiólogos e incluso trabajadores sociales. Todo aquello, pensando en la idoneidad de lo que ellos pueden aportar al proceso de apoyo de un estudiante con necesidad educativa especial, ¿ya? Por lo tanto, ahí es donde viene esto de nutrirse la escuela, no solamente con el mundo docente, sino que también con otros profesionales que nos ayudan a mantener un conocimiento pertinente para los apoyos y también los apoyos directamente a los estudiantes. En ese aspecto se entregan los apoyos especializados a partir de un trabajo colaborativo, y este es coordinado tanto con la familia como con los profesionales. Nosotros generamos un horario específico en la semana donde se trabaja con el curso, con el estudiante. Por ejemplo, si hay un estudiante que lo requiere salir de la sala con un objetivo muy claro, y también puede ser con talleres y también otras estrategias que permitan que las habilidades de los niños y niñas y los apoyos se otorguen en aula, ¿ya? ¿Puede salir un estudiante de la sala a recibir un apoyo? Sí, puede. ¿Esto es denominado grupo diferencial? No. ¿Por qué? Porque finalmente el espacio que necesita esta persona para trabajar directamente con el estudiante tiene que ver con el apoyo especializado. Es decir, yo necesito trabajar, por ejemplo, con fonoaudiología para un estudiante autista, las habilidades que tengan que ver con la comunicación. Entonces, hay herramientas que requiere que son muy especializadas para esta persona, que en el fondo la aplica, puede generarse ahí una dinámica en el espacio curso. Entonces, nosotros implementamos ciertas estrategias, pero siempre tienen que ir pensándose en las necesidades y en las fortalezas del estudiante, ¿ya? Entonces,
nosotros regularmente podemos partir el año en marzo diciendo ya, aquí vamos a generar solamente espacios dentro de aula, pero en el transcurso del proceso, por ejemplo, ya en mayo, nos damos cuenta que de pronto hay otros aspectos que son importantes incorporar, y ahí se incorporan y se ajustan las estrategias. Es decir, esto no es rígido, por eso hablábamos de la importancia de la flexibilidad, tanto como en la docencia, como también en los mismos apoyos. Por eso es que esto es importante el trabajo colaborativo, ¿ya? Porque todo tipo de estrategia debe estar pensada en la persona que está recibiendo estos apoyos, en tanto lo que requiere y en tanto lo que también tiene como fortaleza, ¿ya? Por lo tanto, aquí también se señala el aula de recursos. Aula de recursos, como señalé, no es, digamos, la misma idea de los grupos diferenciales. El aula de recursos presenta no solamente el recurso, digamos, humano del programa de integración escolar, sino que también los recursos materiales. ¿Ya? Aquí nosotros con la implementación del PIE y los recursos podemos generar materiales específicos, podemos hacer compra de materiales idóneos, donde también ahí se genera un, digamos, un repositorio. O sea, si ustedes están en un programa de integración escolar y lo conocen y no tienen materiales, digamos, ahí hay que gestionarlos, ¿ya? O sea, todo tipo de recursos se tiene que gestionar a través de la figura de coordinación de un programa de integración escolar o también de equipo de gestión, ¿ya? Entonces, el aula de recursos no solamente habla de recursos humanos, sino que también recursos materiales, ¿ya? Estos recursos también se pueden otorgar a los docentes. Aquí nosotros en un programa de integración podemos tener también, por ejemplo, libros de consulta, se nos permite comprar libros que puedan mejorar la estrategia de los profes y ellos puedan acceder a ellas. En el aula de recursos también ocurren actividades directamente con los estudiantes, pero también ocurren actividades con los profesores, ¿ya? Es decir, nosotros semanalmente nos tenemos que reunir con los profes para poder generar esta, digamos, la planificación de manera diversificada. Entonces, es ahí donde se toman acuerdos, por ejemplo, frente a una evaluación, cómo es la forma, revisamos la evaluación, se pueden generar acuerdos respecto al trabajo con la familia, etcétera. ¿Ya? Entonces, el aula de recursos hoy día tiene una mirada mucho más amplia que no solamente tiene que ver con ahí generar una clase, ¿ya? Sino que tiene que ver con cómo nosotros implementamos todos estos apoyos y que estos recursos sean mirados más ampliamente. También dice entrega de información a la comunidad educativa. La implementación de un programa de integración escolar cuenta con un proceso de sensibilización. La sensibilización va acompañada de capacitaciones, que también son, digamos, con recursos del PIE, de la subvención especial, para que se pueda generar este cambio, digamos, en el paradigma de educación. Pensemos que cuando se inicia un programa de integración escolar existe un salto de una comunidad educativa que estaba pensando quizás en un espacio más exclusivo, quizás un espacio mucho más normativo, digamos, pensando en que la educación para todos es la misma. Entonces, el hecho de implementar un PIE nos obliga a pensar que hay un proceso de cambio de la comunidad educativa. Por lo tanto, nosotros tenemos que hacernos cargo de ese cambio de la comunidad educativa, entregar información, generar sensibilización a través de capacitaciones, charlas, reuniones con los apoderados, reuniones con estudiantes, de pronto en espacios con adolescentes, generar espacios de, de todo aquello que pueda permitir, digamos, como fortalecer a la comunidad en un foco más inclusivo. Y por último también el decreto 83, como bien señalaba anteriormente, el que nos orienta a generar todas las posibilidades de acceso, participación y progresión de las habilidades y de los aprendizajes de los estudiantes. ¿Ya? Entonces, todo este universo, digamos, es lo que comprende el PIE, ¿ya? No sé si hay alguna pregunta, algún comentario antes de pasar a esta, digamos, a esta parte que En tiene el que chat ver hay con... un par de preguntas, te las voy ¿Sí? a leer. Buenas Ya, tardes, dice Mariana. ¿Enfermería puede participar como profesional y auxiliar? Me imagino como de apoyo. qué buena pregunta. Bueno,
el equipo de enfermería es un equipo que no está contratado por programa de integración escolar, ¿ya? Sin embargo, no lo excluye de ser un partícipe del plan, ¿ya? Aquí voy a hablar de esta precisamente como de cómo nosotros apoyamos directamente. Y en este caso, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de diseñar el plan de atención, ahí nosotros podemos incluir a la familia, podemos incluir, por ejemplo, en el caso de que sean casos subjudicializados, podemos incluir, por ejemplo, PD, podemos incluir, por ejemplo, a cuidadores que quizás no son digamos, familia directa. Es decir, cuando nosotros pensamos en el plan de apoyo, no pensamos netamente en las personas que están contratadas por PIE, sino que todo aquella que esté, digamos, disponible, en este caso la enfermería, es un espacio que es del colegio, por lo tanto, sí podría ser un profesional que participe de los apoyos, ¿ya? Ahora bien, ahí hay que cuidar que esos apoyos no tienen que ver con, ahí depende de los protocolos de cada colegio, pero en general no se deben, por ejemplo, dar medicamentos sin certificados médicos en las enfermerías, ¿ya? Por ejemplo, pueden participar en el caso que la enfermería sea un espacio, digamos, de contención, por ejemplo, que la enfermería sea silenciosa, que de pronto hay una conexión con la enfermera de un estudiante autista y que la enfermería es un espacio seguro. En esos casos, por ejemplo, es pertinente incorporar el apoyo de enfermería porque comprende, digamos, un apoyo adicional, ¿ya? Pero siempre pensando que la función de enfermería es para el colegio y que su participación, por ejemplo, en un plan de un estudiante en la condición de autismo pueda ser recibirlo para poder evaluar su temperatura, porque el niño o niña, por ejemplo, si uno le dice, no, no estás con fiebre, necesita con certeza la enfermera para que la enfermera le diga sí o no tienes fiebre, por ejemplo. Entonces, ese tipo de cosas sí son estrategias que se pueden incorporar como apoyos, ¿ya? Sigo Si ahí con respondí a la pregunta. la siguiente pregunta. Carolina pregunta, ¿en el aula de recursos también puede entrar el uso de pictogramas para un alumno no verbal? Claro que sí. Sí, de hecho, en el caso de los pictogramas, o sea, no solamente los empleamos en el aula de recursos, idealmente esos deben estar instalados en la sala regular. O sea, también ahí, por ejemplo, el uso de pictogramas es importante comprenderlo con el universo de profesores, porque el niño o niña no se relaciona solo con una persona. Entonces ahí todas las personas adultas idealmente puedan tener esta comunicación, puedan saber para qué sirven. Por lo tanto, ahí el aula de recursos, si bien en el fondo el aula de recursos puede brindar el recurso, digamos, o sea, se pueden imprimir, se pueden plastificar, se pueden recortar, multicopiar, ¿ya? Porque ahí es donde aula de recursos en el fondo implica que también hay recursos materiales, o sea, ¿podemos comprar una impresora a color? Sí. ¿Podemos comprar una anilladora? Sí. ¿Podemos comprar material para plastificar? Sí. ¿Por qué? Porque eso se argumenta dentro de el eje de que nosotros estamos proporcionando esto para poder hacer, por ejemplo, un material de pictograma. Y este material de pictograma es para un estudiante que requiere un facilitador de comunicación aumentativa. Entonces, evidentemente, si yo, por ejemplo, de la superintendencia se ve ese continuo de argumentos y está la evidencia, se puede utilizar, se pueden emplear esos recursos para qué. Bien, tenemos otra pregunta. María Angélica pregunta, ¿cuántas horas a la semana se le debe dar a los niños apoyos para que puedan progresar en su educación conforme al PIE? Eso varía dependiendo de la necesidad del estudiante. Por ejemplo, si espérame, voy a buscar mi ayuda de memoria. Acá lo tengo, ya. Si un estudiante, por ejemplo, presenta necesidad educativa transitoria, en el caso de las horas cronológicas, por ejemplo, para horas pedagógicas, perdón, para horas cronológicas en aula, un educador diferencial que deba apoyar las necesidades educativas transitorias de este niño, por ejemplo, se deben distribuir entre horas de apoyo aula regular y horas no lectivas.
¿Por qué? Porque este profesional de educación diferencial tiene que, digamos, diseñar igual un espacio de planificación, espacio de evaluación. Entonces, las horas cronológicas, por ejemplo, pensando, digamos, en un horario completo, eh, pueden tener 10 horas cronológicas, esas son traducidas como a 8 horas pedagógicas. Entonces, por ejemplo, yo soy profe de un curso y yo tengo que entrar, por ejemplo, 8 horas pedagógicas a ese curso, ¿ya? Y, por ejemplo, en el caso de, esto pensando, por ejemplo, en un colegio con jornada escolar completa, ¿ya? En ese caso, yo ingreso 8 horas pedagógicas, estos son, por ejemplo, 4 bloques de clase, ¿ya? No necesariamente tienen que ser lenguaje matemática, se prioriza lenguaje matemática por un tema de habilidades, pero puede ser que un estudiante requiera apoyos en historia, ¿ya? Que ahí por ahí también yo lo consideré. Por ejemplo, un estudiante puede necesitar apoyos en física, ¿ya? Si es un adolescente. Entonces, todos los apoyos mínimos, eso también están destinados, están específicamente en el decreto, ¿ya? Pero para poder sintetizar la respuesta, en primer lugar, se tiene que mirar si el estudiante tiene necesidad educativa permanente o transitoria, ¿ya? En el caso de estudiantes con necesidad educativas transitorias, las horas disponibles en aula deben ser las que se priorizan en aula, es decir, no contar con apoyos afuera, ¿ya? En el caso de estudiantes con necesidad educativas permanentes, sí se deben considerar horas para el estudiante, ¿ya? Entonces, por ejemplo, yo puedo visualizar que tengo 8 horas en la semana con el curso, pero yo voy a generar 3 horas cronológicas para este estudiante, por ejemplo, ¿ya? Entonces, finalmente, un estudiante puede recibir apoyos específicos de horas cronológicas contratadas por PIE, pero todo esto debe estar como sustentado en que si tiene necesidades educativas, si necesita apoyos transitorios o permanentes, ¿ya? No sé si ahí pude responder la pregunta. La última pregunta que tenemos es la diferencial. ¿Puede decirse que es una docente sombra? Buena pregunta también. Eso tiene que ver también con la pregunta que hizo al principio respecto a ese dictamen de tutor sombra. Vuelvo a reiterar que en el sistema educativo chileno no se define el concepto de tutor sombra, se definen profesionales de apoyo, ¿ya? Estos pueden ser asistentes de educación técnico de educación especial, por ejemplo. Pueden ser un asistente de aula, ¿ya? Y que deben ser contratados por la escuela, en el caso de los programas los colegios que tienen programa de integración escolar, ¿ya? El tutor sombra, cuando un colegio tiene pie, no se puede pedir que lo contrate la familia, ¿ya? Porque no existe la figura de tutor sombra para el sistema educativo. Entonces, ahí, ¿qué es lo que se usa? Se usa la figura de que si yo veo que un estudiante ya aplicamos todas las estrategias, incorporamos todos los medios de apoyo posibles y que aún así requiere de algo más específico en su jornada escolar, se necesita argumentar que algún educador, por ejemplo, educador diferencial, requiere aumentar su hora para que esas horas se destinen a ese apoyo, ¿ya? Entonces, la respuesta es que no se le define a un educador diferencial como tutor sombra, más bien en el fondo se describe que la función de esa persona va a estar de manera más permanente por ejemplo, asistencia al baño, por ejemplo, para desbordes emocionales con agitación motora, por ejemplo, entonces ahí uno va argumentando cuál es el motivo de por qué yo necesito aumentar las horas para esta profesional que ya está contratado en el colegio, ¿ya? No sé si ahí respondo a la pregunta, pero en general se hace este tema de que educación diferencial no es igual a tutor sombra, y que todos los contratos, todas las horas destinadas para aquello deben estar enmarcadas en la necesidad del estudiante y también en que la escuela hizo todo lo posible para que este apoyo específico no tuviese que contar. Ahora, tutor sombra como figura, digamos, eh, no está considerado dentro del sistema educativo, entonces hay estudiantes que requieren como apoyo en el traslado al baño. Y finalmente eso va a ser permanente. Entonces ahí se puede otorgar específica a alguien para que pueda generar en su horario este acompañamiento.
¿ya? Pero no se le denominará tutor sombra, es decir, ahí hay un profesional de apoyo o un asistente de apoyo. ¿Mm? Sí, dice, ya lo entendí. No sabía que el liceo puede subir las horas del diferencial. Sí, eso obviamente tiene que ver con que, por ejemplo, si yo tengo 44 horas, no hay posibilidad de aumentar, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ahí es donde vienen estas disyuntivas, digamos, de los equipos docentes y los equipos de gestión, que finalmente nosotros vamos reconociendo que hay una necesidad de aumentar, por ejemplo, los apoyos, y ahí uno tiene que argumentar de por qué se requieren más profesionales con más horas. Entonces, en algún momento, en una experiencia de coordinación de un programa de integración escolar, me pasó que yo tenía que visualizar 6 horas cronológicas para un estudiante y que no las teníamos para considerarlas con otro profesional. Entonces ahí venía la pregunta si se contrata a alguien, un profesional por 6 horas cronológicas. Evidentemente eso es muy complejo por temas contractuales y por todo lo que significa en el fondo ir a una escuela por 6 horas. Entonces ahí viene un poco a visualizarse cómo es que cada profesional pueda generar una distribución de su horario de manera justa y equitativa para los estudiantes, pero que también los equipos puedan también coordinar de manera que si se necesitan 6 horas, finalmente ahí se puedan generar contratos pertinentes para que los apoyos y los aportes que se generen sean, digamos, idóneos, ¿ya? Entonces, sí pueden aumentar las horas de los profesionales, incluso durante el año. Todo esto, obviamente, de acuerdo incluso con la misma persona. O sea, si yo tengo 30 horas cronológicas y yo necesito aumentar más horas y yo quiero tener más horas en mi contrato, puedo aumentarlas considerando la argumentación y la evidencia para poder hacer aquello. Bien, parece que no hay más preguntas. No, no hay más preguntas. Entonces, si se dan cuenta, ya pasamos más a la mitad. En el cuarto punto, ahí vamos a abrir el espacio para que ustedes puedan, digamos, como intercambiar conmigo respecto a la familia, cómo ustedes se visualizan en ese proceso. Y antes de eso, vamos a hacer como este continuo de qué es el proceso, digamos, de implementación. Ya nosotros trabajamos como en un proceso espiral. Finalmente nosotros iniciamos algo una vez que visualizamos que, por ejemplo, profesor de aula visualiza que un grupo de estudiantes aún presenta ciertas habilidades en desarrollo, es decir, todavía no logra identificar ciertas cosas, de pronto el análisis de o la comprensión de todavía no se desarrolla de manera óptima, entonces ahí el profesor genera una primera alerta, ¿ya? También una primera alerta la puede generar la misma familia. Por ejemplo, si ustedes observan que el proceso en la casa de aprendizaje se pone cuesta arriba, ustedes visualizan que de pronto no está comprendiendo lo que le están mandando de actividades, o de pronto genera una fatiga por ir a la escuela, una desmotivación, ustedes los ven con unas emociones que no son coherentes, digamos, con pasarlo bien en el colegio. Entonces, digamos, antes de comenzar un programa de integración escolar, la familia y la escuela son claves al momento de levantar las necesidades de niños y niñas. ¿Ya? Por lo tanto, este proceso inicia con ese trabajo, digamos, ¿ya? Por lo tanto, nosotros cuando observamos que un estudiante requeriría un apoyo y que podría ser que el PIE le pueda dar esos apoyos, o bien que la familia visualiza esta necesidad, nosotros iniciamos con una primera mirada que es como la autorización, o sea, nosotros tenemos que validar que alguien necesita, digamos, evaluar si esto es pertinente o no apoyar en un programa de integración escolar. Entonces, se genera esta evaluación diagnóstica integral, ¿ya? ¿Quiénes son los que participan? La familia, médicos pertinentes, profesionales especializados idóneos, ¿ya? En esta evaluación integral la familia participa a través de todo el proceso de anamnesis, nos entrega toda la información del niño o niña, con la que cuente. También el médico pertinente, en ocasiones nosotros ingresamos, por ejemplo, a un estudiante al sistema educacional y ya tiene una condición certificada. Por lo tanto, ahí es donde nosotros
tenemos una primera ya, un camino, digamos, que ya hay un diagnóstico. Entonces ahí ya contamos con un médico pertinente que hizo una evaluación. Entonces, también puede ser que el equipo del PIE, por ejemplo, fonoaudiólogo, pueda evaluar a ciertos estudiantes que todavía presentan una necesidad en el desarrollo del habla, del lenguaje. Entonces, por ejemplo, ahí fonoaudiólogos evalúan aquello. En el caso, por ejemplo, de psicopedagogía o educación diferencial, ellas pueden levantar necesidades transitorias, por ejemplo, relacionadas con la dificultad específica del aprendizaje en matemática o en comprensión lectora, en lectoescritura, ¿ya? Entonces, la evaluación diagnóstica integral de inicio marca como digamos, inicio formal una vez que sea autorizado, ¿ya? Siempre nos basamos, toda la información que se evalúa se tiene que depositar en un informe, ¿ya? Esto va a estar firmado y cada profesional que elabore este informe debe estar firmado con su registro del Mineduc, porque todos los que están en el programa de integración escolar debemos tener un registro del Mineduc, ¿ya? Entonces, psicólogos, educadores diferenciales, cuentan con un sistema de registro, ¿ya? Entonces generamos ciertos informes, no solamente el inicial, oye, ahí me falta un N, no solamente el inicial, sino que también en el proceso, ¿ya? Entonces ahí nosotros estamos constantemente comunicando a través de informes cómo es el proceso de apoyo y también el proceso de aprendizaje. ¿Qué más se genera en este proceso, digamos, espiral? Nosotros generamos una situación constante de comunicación con la familia. No podemos mantener cero comunicación o una comunicación en el semestre. Eso es muy poco. Nosotros debemos mantenernos comunicados. ¿Ya? A veces se generan canales como algunas personas deciden el WhatsApp, otros deciden correo electrónico, pero también puede generarse otras estrategias como reuniones cada 15 días, reuniones una vez al mes, y todo aquello lo determinan las necesidades de apoyo del estudiante, ¿ya? Entonces, la comunicación de la familia es clave. Por ende, también es importante porque son los que nos autorizan a ingresar un estudiante al PIE, ¿ya? ¿Puede una familia negarse a esto? Puede negarse, ¿ya? O sea, una familia puede que no nos autorice a hacer este apoyo, ¿ya? Por lo tanto, ahí nosotros como escuelas nos vemos, digamos, como con esta disyuntiva, porque finalmente no estaría recibiendo una subvención especial para generar los apoyos, pero en definitiva contamos con los otros dos decretos que nos obliga a generar una estrategia metodológica y diversificada para dar el apoyo, ¿ya? Entonces ahí es donde se genera esa distinción. En definitiva, la autorización y el ingreso oficial de un estudiante al PIE permite que en la escuela reciba la subvención especial. Y ahí, en el fondo, utilizar estos recursos de manera idónea y pertinente a lo que son las atenciones que se esperan del PIE, ¿ya? Por otra parte, el ingreso a la plataforma, nosotros antiguamente no teníamos plataforma como digital, ya el Ministerio de Educación nos obligaba a generar solamente documentos en papel y cada cierto momento la superintendencia iba y nos revisa todos los papeles para ver si está todo firmado, todo registrado y todo correspondiente a los especialistas de apoyo pertinente, etc. Hoy día contamos con una plataforma donde se elabora todo un formulario único de ingreso, ¿ya? Este formulario condensa todo lo otro anterior que le he señalado respecto a la evaluación de diagnóstica integral, digamos, a todo lo que se define en los informes y también, por cierto, todo lo que tiene que ver con el plan de atención, ¿ya? Ahí es donde nosotros el ministerio tiene una plataforma para poder generar toda esta, digamos, repositorio de escuelas que cuentan con programa de integración y también para poder revisar que estamos haciendo el proceso como corresponde, ¿ya? Porque antes, si es que no iban al colegio con superintendencia, estos procesos no se miraban en todas las escuelas, ¿ya? Entonces hoy día las escuelas tienen la obligación en ciertos periodos de subir la información a la plataforma y esa es la información con la que se cuenta. Entonces después uno pide permisos, por ejemplo, para poder incorporar un estudiante durante el año. Por ejemplo, si presenta necesidades educativas permanentes, el estudiante puede ingresar en cualquier etapa del año
y ahí en la plataforma se habilita para que uno pueda subir la información, ¿ya? En ese aspecto, cuando nosotros ya hemos hecho todo este tránsito, vamos al diseño del plan de atención individual o el plan de adecuación curricular individual. El PAI corresponde a el plan que se destina para los estudiantes con necesidades educativas transitorias, es decir, aquellos y aquellas que en alguna etapa de su vida no van a requerir de ciertos apoyos especializados. Y en el caso del plan de adecuación curricular individual, el PASI, corresponde para poder condensar todo el diseño y toda la carta, digamos, de navegación y acciones que se tienen que hacer con estudiantes que presenten condiciones de aprendizaje más con condiciones permanentes. Entonces, este plan de adecuación curricular incluye todo lo que se consideran en términos evaluativos, y también se va actualizando siempre, o sea, no es que yo hago el plan en marzo y nunca más lo actualizo, ¿ya? Porque finalmente todo esto es un espacio dinámico, es un proceso muy dinámico. Y lo más importante, que no es lineal, es decir, si nosotros visualizamos que los apoyos, las necesidades son lineales, estaríamos pensando que una persona que tiene ciertos apoyos específicos, en algún momento se van a eliminar, pero finalmente las personas no somos programadas para poder iniciar algo y terminarlo y nunca más necesitarlo, sino que nuestro contexto muchas veces nos determinan barreras que nosotros vamos requiriendo de apoyos específicos que antes quizás no. Por lo tanto, todo esto, vuelvo a los dos conceptos bien importantes, que es flexibilidad. ¿Ya? Para nosotros en los PIE funciona el concepto de flexibilidad en todo sentido, porque nosotros con los planes también tenemos que generar esa flexibilidad, ¿ya? Porque la realidad del estudiante también va cambiando y la realidad del entorno también hace que el estudiante vaya generando más fortalezas o más necesidades de apoyo, ¿ya? Y acá un concepto que es de reevaluación, es decir, todo esto vuelve a ocurrir cada vez que nosotros debamos hacer una evaluación integral, cada vez que debamos generar una evaluación nueva. Por lo tanto, acá se presentan hitos evaluativos que son trimestrales, idealmente, ¿ya? Son más a corto plazo. Por lo tanto, ahí, si es que ustedes tienen a sus hijas, ahí a sus cuidados en que están en un PIE, es por eso que le llaman tan regularmente para firmar algún papel, para entregarle algún informe, de pronto para pedirle algún certificado, porque finalmente este proceso, que es espiral, está basado en el trabajo colaborativo entre los sistemas que participan en el desarrollo de una persona, ¿ya? Una persona que presenta una situación de discapacidad no puede no conversar sus sistemas, es decir, sistema familiar, sistema escolar y también la comunidad, ¿ya? Entonces, también está basado en este concepto que por ahí se define hace mucho tiempo, que es el enfoque ecológico, ¿ya? Nosotros estamos en un espacio donde estamos rodeados no solo de nuestro sistema personal, sino que también familiar, escolar, y así en el fondo generando incluso hasta el sistema de, digamos, como Chile completo. Entonces, todo esto como proceso en espiral está basado en esto, en trabajo colaborativo y generando este enfoque donde los sistemas vayan conversando, ¿ya? Por eso es que en algún momento también yo les mencionaba que puede participar, por ejemplo, yo puedo incluir dentro del plan la OPD, si es que hay una situación judicializada y de apoyo, por ejemplo, en ese caso, porque ese sistema, digamos, está ahí dentro del espacio de desarrollo de una persona y por ende nosotros también debemos generar una acción con ellos. Por ejemplo, de comunicación cada cierto tiempo, por ejemplo, que ellos nos entreguen información o nosotros proporcionarla cuando nos pidan, y eso que quede definido, ¿ya? Eh, en definitiva, esta implementación nos hace detener en esta parte muy importante que yo les señalaba antes de finalmente cómo ustedes participan en este proceso. ¿Ya? En el caso de todos los que son parte de los cuidados de niñas, niñes, adolescentes, son parte valiosa de quienes son los que conocen el desarrollo, digamos, desde siempre, y también el comportamiento.
¿ya? O sea, nosotros no podemos solo mirar a este niño o niña en un contexto escolar. Por eso ahí ustedes cobran un rol muy importante al momento de incluso reconocer si hay o no una necesidad específica que se requiera apoyar. También el papel está en la detección y evaluación. Como ya les señalaba, muchas veces hay situaciones que se ven, por ejemplo, en las vacaciones. Surgen situaciones en las vacaciones o el fin de semana o de pronto cuando ingresan a primero básico y nos pueden reportar del contexto educativo, por ejemplo, en kinder y prekinder o en el jardín, son importantes porque la familia los aporta. ¿Ya? Y también en qué momento la familia es tan importante, en que nosotros cuando estamos todos en este proceso continuo, es importante sumarlos también al proceso de evaluación, es decir, no podemos quedarnos con evaluaciones solamente estandarizadas, sino que como también la familia visualiza el grado de autonomía, el avance, por ejemplo, en habilidades para la vida diaria, en cómo va generando ahí digamos, un desarrollo óptimo en las emociones, en cómo va aplicando de pronto ciertas estrategias comunicativas. Por lo tanto, es una participación constante, donde si bien no siempre contemplan, digamos, un conocimiento acabado de la necesidad educativa que motive, por ejemplo, el ingreso a aula o a un programa de integración escolar, la familia tiene el conocimiento de la persona. Y eso es muy valioso, porque nosotros no podemos, digamos, movilizarnos por un diagnóstico. Entonces, es ahí donde la familia cobra esa importancia, ¿ya? Así que ahí dejo en el fondo este espacio en blanco. ¿Por qué? Porque me importa poder generar aquí este diálogo y yo les comentaba ahí un ratito que yo vine acompañada, vine acompañada de María Emilia Larcón. ¿Por qué quise invitarla acá a este espacio? Porque principalmente todo lo anterior que yo les comenté tiene que ver con la implementación del PIE, pero en esta implementación uno conoce personas, ¿ya? Entonces, por aquí María Emilia representa, digamos, una persona que finalmente logramos generar todo lo que es esta comunicación, digamos, de sistema familiar, sistema escuela, y que hoy día de pronto permite que el motivo por quien nosotros nos conocimos, digamos, ¿cierto? Podemos, digamos, generar ahí un análisis bastante positivo de lo que significó esta comunicación escuela y familia, y también de lo que significó para mí, digamos, el compromiso familiar de ahí, María Emilia. Así que, Emilia, puedes abrir tu micrófono y de pronto ahí comentar lo que tú quieras aportar aquí en la red. Si te das cuenta, hablamos bastante de cómo funciona el PIE, nosotras nos conocimos en ese contexto como ahí tu cuidadora y yo profesora, así que ahí estás con tu micrófono abierto. A ver, Hola, voy a... Gracias, perdón, gracias Carolina. María Emilia, perdona, antes de continuar, quería decirle que estamos súper pasadas en la hora, así que hacer esta parte cortita, ¿Sí? porque ya tenemos que ir como cerrando. Ok, Eso, muchas Sí, gracias. mira, en honor a lo que tú estás diciendo, Caterina, bueno, la Carolina me hizo viajar en el tiempo, porque yo ya a esta altura, mi pequeño regalo ya está en la universidad, casi en su penúltimo año de licenciatura en historia. Yo sencillamente, en virtud del tiempo, siempre hay que confiar y saber escuchar. Eso entiendo que hay muchas mamás cuidadoras de niños en etapa escolar. Yo ahí por eso tuve que ir haciendo memoria, porque ya, Carolina, me hiciste pensar que ya estoy más vieja. Siempre escuchar, saber escuchar y entender que no como cuidadora o como mamá vamos a tener todas las herramientas que nosotros siempre nos creemos que cuando a uno nos toca un hijo que requiere más atención, todos los hijos requieren atención, pero cuando toca a alguien especial, uno siempre se centra mucho en eso. Y yo el primer consejo, si tuviera que darles a ustedes, cuidadoras y mamá, siempre ocúpense de ustedes ser las primeras que estén bien, porque difícilmente van a poder entregar un buen tiempo y de calidad y ocuparse bien de esa persona que necesita apoyos si ustedes no son las primeras en estar bien. Y
el trabajo colaborativo es sumamente importante. Yo creo que la Caro me dijo que no lo mencionara, pero la verdad es que el bicho se siente súper orgulloso, así que es el Vicente Vargas, ahí baluarte de licenciatura en historia, pensando en tomar un futuro magíster en educación, Carolina, para que te vayas enterando. Confíen, trabajen en conjunto. Esa es su mejor herramienta. ¿Alguien me habló? Parece, alguien habló por ahí, no sé. Abrí un micrófono por error, parece. Sí. Yo diría que es eso, saber escuchar y el trabajo en conjunto, tener la capacidad de analizar y no siempre querer escuchar lo que uno quiere. Eso es lo más importante, tener la apertura de recepcionar a veces cosas que uno puede tomar como crítica, pero que hay que corregir en pro de que los hijos lleguen a tener una independencia, porque uno como cuidadora, como madre, eso es lo que espera para un hijo con una necesidad especial. Uno no va a ser eterna, por lo tanto, si me lo planteé yo, darle todas las herramientas para que él logre ser una persona autosuficiente e independiente. Y creo que vamos por buen camino, creo. Eso. Muchas gracias, María Emilia, por tu participación. Oye, antes de cerrar, quiero hacerte una pregunta, Carolina. María Angélica preguntaba, ¿quién fiscaliza al FUDEI? Pregunta cortita. Sí, superintendencia. Ellos generan ahí un sistema de revisión de todo lo que es la información que está condensada en esa plataforma, es decir, como la superintendencia digital. Son los mismos que podrían ir al colegio, digamos. ¿Mm? Perfecto. Muchas gracias, María Emilia. Yo ahí solamente quería agradecerle, yo sé que estamos con el tiempo muy justo, pero dejo mi disposición como mi correo personal. Yo puedo responder dudas ahí, no tengo ningún problema. Si ustedes quieren, lo voy a anotar acá inmediatamente para que las dudas ahí queden, digamos, las podamos desarrollar ahí. Pero en definitiva, agradezco la intervención de María Emilia, principalmente porque un foco, digamos, de importancia respecto a que nosotros reconocemos que hay muchas necesidades de cómo el mundo tiene que ir cambiando, pero el mundo no cambia tan rápido. Entonces, mientras tanto, ahí el rol de las cuidadoras y cuidadores, digamos, de la entereza, de pararse cuando es que algo no nos resulta, de, como ahí decía Emilia, de confiar y saber, digamos, escuchar y no solamente prepararse para lo que uno quiere escuchar. Eso es muy valioso porque facilita, digamos, el que la comprensión, digamos, de todo lo que requiere este apoyo y también el resultado que se espera que pueda ser una persona adulta, instalada en la sociedad, generando herramientas de autonomía. Así que esa es un poco la razón por la que también María Emilia estuvo en esta última parte que me parece muy valiosa. Sí, Gracias a ti, Carolina. muchas gracias, Carolina, por tu presentación. Es mucha información y siento que pudiste como resumirla súper bien. Ojalá también a las cuidadoras que están acá presentes les haya servido mucho. Ahí quedó el correo de Carolina para que le escriban, le pregunten, que ella seguro tiene muchas de las respuestas que ustedes andan buscando. Y me encanta que hayáis terminado con esto de la familia, la importancia de la familia, porque finalmente las cuidadoras, aunque claro, a veces faltan recursos o conocimientos, son los que tienen, las que tienen el mayor conocimiento de sus propios hijos. Entonces, súper importante, hemos tenido encuentros donde hemos hablado exclusivamente de la importancia de la familia en los procesos educativos y terapéuticos. Así que muchas gracias, y muchas gracias María Emilia también por tu testimonio, porque yo creo que eso siempre como que prende luces en otras cuidadoras que capaz están empezando recién este camino. Así que muchas gracias también. No, Eh, muchas gracias a ti por la invitación. y muchas gracias a las cuidadoras que tenemos acá presentes, que se nos suman siempre, que están atentas a nuestras invitaciones. Y aprovecho de dejarlas invitadas a la próxima semana. Tenemos una sesión de autocuidado para las cuidadoras y los cuidadores, que es súper importante también hacerse cargo de esa parte. Así que eso, muchas gracias y nos vemos en un próximo encuentro. Chao, chao. Gracias. Chao, muchas gracias, que estén bien. Adiós.